la combustión, desaparecen las partículas de carbón, ¿no es cierto?, que no se han combustionado, que se han pirolizado, ¿no es cierto? Y no se olviden esa palabra pirólisis, ¿no es cierto?, de la madera, cuando se hace el carbón de leña que se utiliza en las parrilladas, es por pirólisis. Entonces, el carbón que sale por tu escape es por pirólisis, una combustión en ausencia de oxígeno, ¿no es cierto? Más o menos eso es, ¿no? Entonces tenemos que, si yo quiero tener una excelente combustión, que no me salga nada por el tubo de escape de material particulado, entonces sube la temperatura. Pero ustedes saben que al subir la temperatura, el oxígeno y el nitrógeno se unen. Entonces, un dolor de cabeza para los fabricantes de motores, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de tecnologías que han intentado o han entrado, ¿no es cierto?, para resolver el problema de los motores a diésel. ¿Vea? Sistema de inyección electrónica, lo que ya estamos viendo, recirculación de gases de escape, sobrealimentación por turbina de geometría variable, o sea, turbocargadores que permiten desde el arranque ya presurizar el aire, ¿no es cierto?, diseño de alaves variables, accionamiento electrónico de válvulas. O sea, esto no se lo tienen los motores a gasolina, en los motores a diésel ya introdujeron un accionamiento electrónico de válvulas, post tratamiento de gas de escape, ¿no es cierto?, que son plantas muy costosas. Comentábamos, ¿no es cierto?, algún rato cuando ustedes decíamos que para un vehículo como un bus de la Ecovía, más o menos se necesitaba gastar entre unos 10.000 o 12.000 dólares en post-tratamientos, en equipos, ¿no es cierto? Y eso hace que sea caro también. Combustibles, evidentemente, pues el tema de los combustibles ha sido un trabajo muy importante. Algunos países, como en Europa, introdujeron los biocombustibles. Sin embargo, el motor diésel tiene mucho material particulado ultra fino, nanopartículas, lo cual ha hecho pues que hoy en día, si ustedes han leído las informaciones, la Comunidad Europea o Alemania en forma particular, en poco tiempo dejará de utilizar motores a diésel. O sea, Europa dejó los motores, le apostaron muchísimos a los motores a diésel porque eran de mejor rendimiento térmico y no daban, desarrollaron tecnologías de tratamiento, pero resulta ser de que el motor a diésel emite nanopartículas y estas son mutagénicas y cancerígenas. Entonces, eso ha hecho de que prácticamente ellos están volcándose ya directamente, pues si dejaron la gasolina para pasarse a los motores a diésel, utilizando aceite vegetal o biodiesel, ahora pues están dejando los motores de a diésel y sus retos son pues irse directamente a los vehículos eléctricos, ¿cierto? Y los sistemas de control que se han implementado, ¿no? Entonces, como les decía, el objetivo es llegar acá a tener bajos NOx y bajo material particulado y tenemos varios caminos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nos vamos por el lado de la línea roja, trabajar en la inyección y en la combustión, dice, ¿no es cierto? Y vamos a poner un dispositivo posteriormente, ¿no es cierto?, conocido como SCR. SCR es un catalizador selectivo solamente para la reducción de óxidos de nitrógeno, ¿sí? Entonces podría venirse por este camino. Si se va por el camino de arriba, ¿no es cierto?, donde mejoramos la combustión, tenemos que trabajar en inyección, en combustión y en recirculación de gases, ¿sí? Y después poner una trampa de partículas o un filtro de partículas, ¿sí? Entonces la EGR, como ustedes conocen, pues permite bajar los óxidos de nitrógeno, ¿sí? Trabajar en inyección, en combustión. Al final, muchos fabricantes han optado por mezclas de todo esto, ¿no es cierto? Han ido sumando una serie de tecnologías intentando llegar a bajar estos dos contaminantes, lo cual, ustedes comprenderán, pues ninguno de los vehículos, y vamos a poner en estos términos, que circulan en nuestro país, cumplen estas dos condiciones. O sea, vemos que los óxidos de nitrógeno van a ser identificados por la red de monitorea de Quito y se ve que el ozono troposférico que está asociado a los óxidos de nitrógeno crece y a veces sobrepasa los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Y el material particulado, pues ni se diga, ustedes lo pueden ver a diario en los buses y en los vehículos también ligeros que circulan en la ciudad de Quito, ¿no? ¿Sí? Dice, las emisiones más comunes son hidrocarburos no quemados, ya hablamos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno. La combustión también produce vapor de agua, dióxido de carbono, que benefician la vida vegetal. Bueno, ese es el concepto que tenemos nosotros del CO2. Pero lamentablemente, al haber una gran cantidad de emisiones, pues ha superado la capacidad del sistema para absorber este CO2, ¿no?
La recirculación de gases, controla las emisiones de dióxido de nitrógeno, pequeñas cantidades de gases de escape, aproximadamente un 7% del volumen de la cámara de combustión. Eso en los motores a diésel, 7%. En gasolina puede llegar hasta un 15% la recirculación de gases, ¿no? Son recirculadas de vuelta a la cámara de combustión para ser mezclados con la carga de aire y combustible. La temperatura de la cámara de combustión se reduce bajando las emisiones de NOx. El sistema EGR se activa luego que haya pasado un periodo de tiempo desde el arranque del motor. Bueno, y ahí nos habla, dice, el sensor de posición TPS indica la mariposa parcial, bueno, dependiendo de la temperatura refrigerante, y en base a esas condiciones de posición de mariposa y temperatura del motor, la computadora decide cuándo y cómo recircular los gases. Entonces ahí tenemos unas figuras donde se muestra cómo bajan, dependiendo de los porcentajes, ¿no es cierto? El momento que usted baja la temperatura de la llama, pues bajan las emisiones de NOx. Eso quiere decir de que vamos a mejorar el proceso de combustión y tener más bien disminución también de material particulado al hacer este proceso, ¿no? Entonces aquí ve cómo dependiendo del porcentaje de apertura y de la temperatura del motor, ¿no es cierto? La temperatura, pero de la temperatura de la cámara de combustión, ¿no es cierto? Cómo se pueden reducir. Entonces para eso sirve la EGR. Entonces hoy en día, hace algún tiempo, algunos motores de gasolina vinieron equipados con EGR. Hoy en día yo podría decir que ninguno de los vehículos diésel que han ingresado al país, inclusive los más nuevos, tienen al menos este sistema básico, si así lo conocemos, desde la complejidad de los sistemas para reducir las emisiones contaminantes. Entonces ya lo hemos visto hace rato en motor de gasolina o cuando hablamos de emisiones en gasolina, estos temas de recirculación de gases de escape que tomaban los gases y los regresaban al motor, ¿no es cierto? Tendencias de los sistemas EGR, ¿no es cierto? Tenemos ahí. Bueno, incrementar el porcentaje. Hemos dicho que en gasolina pues tenemos hasta un 15%. EGR frío y caliente, o sea, ¿no es cierto? Producción de EGR interno. El eje interno es los sistemas de traslape variable, los temas BBT. Esto va para los motores a diésel. Estas tecnologías están en desarrollo. Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Gasolina ya los tiene. Circuitos EGR de baja presión y alta presión, control precioso de cantidad de régimen estacionario y estrategias de control transitorios. Bueno, dice, no será suficiente para cumplir futuras normativas de límites de NOx. O sea, el EGR pues no es lo único. Entonces hay que poner un tratamiento post-combustión, ¿no es cierto? Que sería el sistema selectivo de reducción de NOx, ¿no? Entonces aquí decimos el post-tratamiento de gases, dice, entonces tenemos el tratamiento de partículas, EGR más filtro de partículas o trampas de partículas, o EGR más un sistema de una trampa de regeneración continua. Es un filtro que, los filtros de partículas, al ponerse en el tubo de escape, ustedes saben, un filtro se va a tapar y se va a saturar, sería el concepto de estas trampas acá. Entonces necesitan tener una etapa de regeneración. Entonces hay algunos que usted llega un momento, se le sube la caída de presión en el tema escape, tiene que parar un tanto el vehículo y encender un sistema de regeneración, se llama, ¿no? Regenera, o sea, quema estas partículas, que el filtro queda limpio, ¿no? Y de lo contrario nos toca poner o tienen un sistema que continuamente un quemador está quemando estas partículas que se quedan atrapadas en el filtro. Entonces no es tan fácil tampoco coger y poner un filtro y atrapar las partículas. Hay que limpiar los filtros y se lo hace con combustión. Por tratamiento de NOx, aquí tienen este famoso SCR, que es un convertidor catalítico selectivo de reducción de NOx, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, aquí vamos viendo cómo ya se va poniendo, aparece un sistema de post-tratamiento, ¿no es cierto? Este puede ser, por ejemplo, también hay los de oxidación, conocidos con nombre de DOC, que son los más, también asimismo, después de las válvulas EGR, sería poner un convertidor de oxidación que ayuda a bajar el CO y los hidrocarburos, pero necesita de muchos otros equipos adicionales. ¿Sí? Habla de los filtros de partículas de generación continua, ¿sí? Entonces, se suelen poner aditivos en el combustible con el propósito de bajar el punto de fusión de las partículas retenidas. Entonces, ya es un tema bastante ya más complejo que el convertidor catalítico de los motores a gasolina, ¿no?
Entonces aquí habla de los filtros de regeneración continua. La regeneración se realiza en intervalos periódicos gracias a la acción catalítica de los aditivos metálicos en el combustible que reducen, dice, el umbral de la combustión del carbono desde 600 a 400. O sea, baja el punto de fusión, como les decíamos, de combustión de estos. Se requiere un sistema de oxidación que hay que rellenar regularmente. Hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, para los aditivos. Puede ser necesario utilizar medidas adicionales para activar la regeneración, postcombustión, calentadores eléctricos, o sea, tener algunos quemadores adicionales. Dice, los filtros se ensucian con el tiempo debido a estos, a la cantidad de partículas que se ponen y deben ser, pues, limpiados. Entonces, aquí ya comienzan a aparecer estas tecnologías. Por ejemplo, aparecen estos filtros de regeneración continua, ¿no es cierto?, donde entran los tubos de escape. Ya aparece una parte de oxidación, ¿no es cierto? Y acá tiene un filtro, o sea, ya tiene aquí un catalizador, incluye dentro de todo este primer equipo, ¿no es cierto? Como les digo, los vehículos a diésel, ningún vehículo tiene absolutamente ningún sistema de post-tratamiento. Entonces, bueno, creo que se me repitió esta diapositiva. Se ha repetido, creo que es la misma. Sí, ¿no es cierto? CRT, FTP. Ya. Ya este convertidor catalítico, ¿no es cierto? Este sistema de control de emisión de convertidor catalítico que se usa comúnmente tiene dual en el tubo de escape, cercano al múltiple de escape. El convertidor tiene dos secciones catalíticas, un catalizador de 3 conductos y un catalizador de oxidación. La primera sección se hace cargo de la combustión de los óxidos de nitrógeno y las otras vamos a hacer el tema de la reducción también, ¿no es cierto? Y de la oxidación. Y aquí viene, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces ya un sistema de oxidación donde se convierte ese los hidrocarburos. Puede venir por separado, el DOC le llaman ahí. Tiene externamente, inyecta un aditivo que no es más que en base a este AdBlue, ¿no es cierto? Un aditivo que tiene compuestos de nitrógeno, ¿no es cierto? De tal manera que permiten realizarse una reacción de tal manera que se pueda en este dispositivo llamado SCR bajar los óxidos de nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces hay esta alimentación de estos aditivos que ayudan a la producción de alguna manera de óxidos de nitrógeno, ¿sí? Aquí este HY, ¿no es cierto? Y de ahí se produce esa oxidación selectiva. Y vamos avanzando, ¿no es cierto? Entonces tenemos una etapa de oxidación, una generación de nitrógeno, ¿sí? Generalmente le utilizan este AdBlue si no tiene una base de amoníaco, el NH3, ¿sí? Después viene este catalizador selectivo SSR que baja los óxidos de nitrógeno y luego otra etapa de oxidación, ¿no es cierto? Donde trata prácticamente de que se descompongan estas moléculas quedando nitrógeno y agua únicamente. Entonces se produce este NH3 acá y se oxida con el oxígeno, convirtiéndose en nitrógeno y agua. Entonces son una serie de reacciones químicas que se han ido poniendo y seguimos aumentando. Como les digo, ya para hacer un Euro 5, Euro 6 debe tener todas estas etapas que estamos mostrando, ¿no es cierto? Unas primeras etapas sencillas, pero como le digo, ni los equipos más sencillos han venido hoy por hoy equipados en los vehículos de motor a diésel. Bueno, esta sería pues ya la última conferencia, pues ya creo que la subí al sistema, ¿no es cierto? Ya está subida, ¿no es cierto? Ya, entonces, hasta ahí llegaríamos con la materia. Quedamos que el próximo día jueves sería la prueba, ¿no es cierto? Y el día viernes se entregarían sus trabajos. O al contrario, el jueves quieren entregar sus trabajos y el día viernes la prueba. Eso decidan ustedes cómo prefieren, ¿no? ¿Cuál les parece más conveniente? Señor Chiragana, ¿algún comentario? Perdón. ¿La prueba hacemos el jueves mismo o el viernes? ¿Cómo prefieren ustedes?
entregar el trabajo el jueves y la prueba el viernes, o entregar, dar la prueba el jueves y el trabajo el día viernes, ¿no es cierto? Ya pueden decidir ustedes para tener ya preparado pues el examen. Ahora, para mí yo preferiría que el trabajo lo entreguemos el jueves. Quedé a enviarles, si esto, alguien me pidió los ítems del informe. Sí, ya les envío. He estado, déjenme anotar por aquí, me había olvidado. Ayer tuve algunas reuniones. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Qué dicen? No hay ningún problema ¿Y en el tomarlo cualquier... ¿Sí? proyecto toca explicar algo o solo mandarle los datos recopilados con los cálculos? No, el informe, ¿no? Ya les va a enviar entonces, es entregar el informe, ¿no? Sino que vale la pena, pues, un poco comentar ya con ustedes los resultados que hemos obtenido, ¿no es cierto? Tomaremos un trabajo de ustedes y lo compartirán y veremos qué es lo que se han sacado, ¿no es cierto? Analizar qué es lo que obtuvo un compañero, otro compañero, si dos compañeros hicieron en el vehículo, a ver qué ha pasado, cuánto tuvo el uno, o sea, un mismo modelo, ¿no es cierto? Entonces, sí vale hacer esta parte de retroalimentación del trabajo, porque la idea es esa, ¿no? Tener un conocimiento más amplio y comentarlo y discutir los resultados, si fueron buenos, no fueron tan buenos, qué tan complejo resultó el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ustedes decidan, o sea, ¿qué día prefieren dar la prueba? ¿Viernes o jueves, ¿no es cierto? Viernes, dije. Y el jueves analizaríamos los resultados, que imagino que no creo que van a hacer una prueba el día jueves para tener resultado para el viernes, ¿no es cierto? Eso ya sería, no estaría dentro del análisis. A ver, entonces el jueves hacemos un barrido de los resultados del trabajo, ¿no es cierto? Sus entregas de informes, ya les subo la estructura del informe como debe estar. Y bueno, para mí pues un gusto, ¿no es cierto?, haber compartido este semestre con ustedes. Creo que hemos topado los temas más importantes sobre esta materia. Como habíamos dicho al inicio, era una materia con muy pocas horas, pero que con la estrategia que hemos llevado, tanto de participación de ustedes, ¿no es cierto?, en las consultas y, y, la, y la estrategia, ¿no es cierto?, con las ayudas que hemos tenido, nos ha permitido pues de topar una serie de temas que al final, pues, ¿no es cierto?, sí nos dan, creo yo, una buena formación en la materia. Pero sí me gustaría a mí recibir algún comentario. Bueno, esta materia siempre ha tenido las ayudas audiovisuales, ha tenido las diapositivas, pero ¿cómo les ha parecido la modalidad que hemos tenido este semestre? ¿Qué pareció, qué difícil o qué bueno estuvo o qué hay que mejorar, ¿no es cierto?, en el caso de el tema de la materia de motores? Evidentemente, también me gustaría un poco del comentario, aunque rápidamente, porque de pronto alguien se va a clases también. ¿Qué tal les pareció el tema de las prácticas virtuales, ¿no es cierto?, que también sí es importante que las comenten ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Algún comentario, alguno de ustedes, por favor? Sí es importante tener una retroalimentación de lo que se ha tratado, ¿no? ¿Algún Pues comentario? estuvo A ver, señor Kinga, tenga la palabra. bastante bien y dije, bueno, por lo menos de su parte, la carga de trabajos no fue tan excesiva como en otras materias. Y el método de la participación también fue bastante bueno, ¿no? La clase no fue tan aburrida como en otras materias. Ya, gracias En por el general a mí me comentario para pareció, poderlo mantener y mejorar. Bueno, el próximo semestre me va a dar motores yo mismo y va a dar inclusive creo que el componente de laboratorio por que hay unas disposiciones en cuanto a la organización de las materias dadas por ESES, y me gustaría conocer cómo le vieron el tema laboratorio. Yo no, en eso no tenía incidencia, pues prácticamente estaba a cargo del técnico docente, el ingeniero Carrión, eh, para ver cómo les gustaría que se la lleven, ¿no es cierto? Yo lo voy a dar, yo tengo mi forma, como ustedes saben, pues yo tengo mi formación de mecánica automotriz desde el colegio, entonces conozco la parte práctica también, pues, ¿no es cierto? En el colegio a uno le enseñaban a armar y desarmar no solo el motor, sino el carro completo, desde el primer curso que se cogía opciones prácticas hasta el sexto que salía de bachiller en mecánica automotriz y diésel, se llamaba mi bachillerato.
Entonces conozco de la parte práctica también, pues, ¿no es cierto? O sea, no tengo ninguna dificultad. Pero ¿cómo les gustaría que sean las prácticas? Porque claro, ya se acaba el semestre. Ojalá se puedan abrir los laboratorios, pues tenemos una gran instrumentación en el laboratorio, como les hemos comentado. Ahora mismo también nos está ayudando la Politécnica con la compra de algunos insumos, la calibración de los instrumentos, como analizado de gases. Vamos a actualizar los escáneres. Y claro, lamentablemente, pues esta circunstancia no nos permitió manejar. Entonces, había una práctica, un día de campo que le llamaba yo de inyección electrónica, donde ustedes iban con su propio vehículo, el vehículo de algún amigo, del grupo de trabajo, y le metíamos mano, como se dice, para perder el miedo a un sistema de control. Yo siempre decía, si le metemos mano aquí al carro, se paran al frente de cualquier máquina que tenga control, el procedimiento es semejante, ¿no? Lamentablemente no se puede hacer. Sí me gustaría un comentario, ¿cómo les gustaría que se hubiesen llevado las prácticas o se lleven las prácticas, pensando que todavía vamos a hacerlo virtual, ¿no? O sea, ojo, ¿no es cierto? Si es presencial, pues ya lo sabemos, pero ¿no? ¿Algún comentario? Señorita, antes, tenga la bondad. ¿Cómo le hubiese gustado, cómo le gustaría que sean? Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, pues con respecto al laboratorio, creo que dependía muchísimo de la calidad del video y del material didáctico que presentaba el ingeniero. Ya, En la mayoría de ocasiones eran bastante claros y se podía tener una buena visualización de ellos. Hubieron un par de prácticas, y más no recuerdo, que las hacíamos con ayuda de algún en vivo, o sea, con personas que nos daban en ese momento la clase y por problemas de conexión no se podría ver muy bien los ya, componentes correcto. del auto y todo eso. Entonces, tal vez eso fue un contra y, y creo que todo depende de la preparación de videos que muestre el ingeniero. Sí, Ya, eran correcto. bastante. Ya, muy amable, gracias. No, está muy bueno. O sea, a ver, yo en verdad me parece que, claro, una forma de darles con material audiovisual y el material audiovisual, claro, hay que elaborarlo con anticipación y creo que fue la estrategia de la mayoría de laboratorios de la facultad, tener un material en audiovisuales y fueron a hacer tomas, todo eso. Muy bien la parte de esta, ¿no es cierto? En vivo, yo creo que, como usted dice, hay que tener ya una infraestructura un poquito mayor para poder indicar las prácticas en vivo. Pero en audiovisual me parece que está muy bueno. No, muy amable, claro, bien está. O sea, yo pienso que el tema audiovisual es importante, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo se puede hacer unas grabaciones, tal vez inclusive viendo alguna persona con más experiencia en las grabaciones, conseguir alguna persona para tener ya el material propio, ¿no? En verdad que sí se puede hacer, como ya hay un retorno parcial a la universidad, ya podemos ir a nuestro propio laboratorio y en verdad hacer las prácticas con nuestros propios equipos, lo cual también eso es bueno. No, muy amable, gracias. ¿Algún otro comentario adicional? Si no, pues quedaríamos el jueves para comentar un poco los resultados. Es bueno que lo hagamos. Seguimos haciendo test alrededor de esto, inclusive estamos haciendo un proyecto CEPRA alrededor del consumo de combustible, y una estrategia de medir consumo es la que están haciendo ustedes. Inclusive, eso lo recibimos información online, o sea, donde buscamos amigos de todos, taxistas, particulares, todo eso, y les pedimos de favor que nos vayan haciendo el trabajo que ustedes hacen. De tal manera que, claro, con un análisis estadístico un poco bien elaborado, digamos, un poco más elaborado, que tratamos de sacar los valores que nos permitan tener estos resultados, porque ustedes entenderán que es bien complicado pues instalar medidores. Por supuesto que las verificaciones se hacen de 1, 2 o 3 casos de los modelos que está haciendo con pruebas con equipos de instalados, ¿no es cierto? Pero la metodología que están haciendo ustedes es muy buena y se lo utiliza en muchos estudios, en muchos trabajos, para poder evaluar evidentemente las emisiones de CO2, que es lo que estamos haciendo. Bueno, para mí es un gusto, esperemos que entonces la prueba viene de los temas que hemos venido hablando, prácticamente son del tema de control electrónico que hemos visto, creo que algo no hemos tomado, algo tomaremos de este tema de encendido, de los temas de control electrónico, algunas ideas de la combustión del motor a gasolina, especialmente de sus emisiones, cómo se comportan, ¿no es cierto? ¿Cuál es el comportamiento de las emisiones? Y del motor de diésel también alguna cosita muy particular que hemos visto, como son sus cámaras de combustión, tipo de inyección, y fundamentalmente, pues, ¿no es cierto?, esta parte vital del retraso de la inflamación de combustible, que es un concepto muy, muy
interesante tomar en cuenta en el comportamiento de los motores. Entonces, alrededor de ese panorama tendremos unas 10, 12 preguntas. Ya saben que el examen es por ahí, son de selección múltiple y espero pues que a más de, pues, de que ustedes van a lograr pues pasar su semestre, la formación, el conocimiento, el haber seguido esta materia les deje esa inquietud, ¿no es cierto?, que estamos diciendo en algunos de ustedes de poder caminar en esta línea del sector automotriz. No somos mecánicos automotrices, pero nuestra facultad, como digo, tenemos ya una maestría en sistemas automotrices y estamos generando otra maestría un poco de nivel tecnológico, o sea, mucho más práctica, para los compañeros que quieran, evidentemente, irse por el camino del automotriz, que evidentemente este camino está para largo, ¿no es cierto? Los vehículos, y así cambiemos a vehículos eléctricos, van a tener los sistemas mecánicos que van a ser parte, evidentemente, del quehacer de nosotros, que sí los conocemos. Entonces, con una capacitación, formación, especialización, no es nada difícil que nosotros como mecánicos, ingenieros mecánicos, podamos incursionar en el campo automotriz. Y además, evidentemente, el campo automotriz hoy por hoy da grandes opciones de especialización, como el caso de la medicina. Usted es especializado en cajas automáticas, especializado solo en frenos, especializado solo en emisiones, especializado en motores eléctricos de vehículos eléctricos. Bueno, evidentemente, como le digo, hay un campo de acción muy importante que podían también ustedes tomarlo muy en cuenta. Entonces, para mí ha sido un gusto pues, estar con ustedes este semestre a través de la pantalla, como dicen, ¿no es cierto? Y esperemos algún rato pues toparnos nuevamente en la facultad y ahí compartir directamente. Entonces nos veamos el día jueves para compartir los resultados de su experimento y el día viernes tendremos la prueba. Con lo cual pues hasta ese día pues ya fijaremos la hora y el día que nos veamos para analizar nuestras notas y en base a ese análisis ya poderlas subir al sistema y cumplir con los requisitos. Bueno, un gusto y que pasen buenitos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Ya pasen muy bien, pasen bonitos. Gracias, Hasta Inge. luego. Hasta luego.